25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, un nuevo debate acá a través de las pantallas de Vive, dibujando el Chile que viene, el Chile constituyente, ¿no? Todos los días, dos candidatos a la Convención Constitucional comparecen es mucha palabra, pero vienen a conversar a este panel junto a nuestros panelistas estables, por supuesto, y tú puedes verlo a través de Vive, como te contaba, y a través de nuestra señal de YouTube, que sale simultáneamente al programa que sale por la televisión, ¿no? Sin Filtros-TV es la dirección para que te sumes. Aparte, todos los capítulos que hemos hecho, ya más de 65 capítulos conversando todos los programas con dos candidatos a la convención, están ahí. Así que los puedes compartir, replicar, ver de nuevo, lo que tú quieras. Leonardo Fontaine, impuesto a los súper ricos. Tú has sido un crítico a través de tus columnas, lo has expresado de manera pública. Digamos, ¿te parece que es un mal proyecto, que es una mala idea y que su recaudación, digamos, no merece el debate que estamos teniendo sobre ella? Mira, yo quiero primero decir otra cosa. Sí. César le gusta tirar piedras, a mí me gusta tirar ideas. Yo creo que la democracia se construye con ideas, no con piedras. Segundo, quiero decirlo bien fuerte y bien claro, no se necesita subir los impuestos. Hoy día estamos enfrentando gastos transitorios, gastos extraordinarios, porque hay que apoyar a la población y a las empresas y a las pymes en esta crisis, y para eso el Estado tiene capacidad de endeudamiento y tiene ahorros. Después puede haber una discusión sobre cuál es el futuro de una reforma tributaria para financiar mayor gasto social, que va a venir probablemente la discusión de la Constitución, los derechos sociales y todo lo que sabemos. Ajá. Pero hoy día no es ninguna prioridad, en realidad es más, es de libro de texto de primer año de economía, que cuando una economía ha caído, tiene 1 millón de desempleados, que debiera ser nuestra primera preocupación, no es el momento para subir impuestos. De forma que toda esta discusión, yo lo veo que tenemos un Congreso más perdido que el Teniente Bello. Pero y el impuesto a los súper ricos, y abro la pregunta al panel, ¿no? El impuesto a los súper ricos por única vez, por el 2,5% del patrimonio de las más grandes fortunas de este país, por sobre los 22 millones. ¿No es un aporte de alguna manera, como decía César, a la contingencia? Bueno, es que no se necesita ese aporte ahora, en primer lugar. Y segundo, yo creo que este impuesto, primero, en Chile existe un impuesto permanente a los súper ricos. O sea, los impuestos son progresivos, los ricos pagan más impuestos que los que tienen menos ingresos. Eso es así. Ahora no puede discutir si puede aumentar eso o no. Ahora, el impuesto mismo, la forma concreta que ha planteado que está planteado en el proyecto de ley, es una película que tiene un súper buen título, ¿no es cierto? ¿Quién estaría en contra de cobrar el impuesto a los súper ricos? Nadie, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee el proyecto, es una basura, porque está mal hecho. Está mal hecho, no va a recaudar lo que dice ahí, sino que va a recaudar, pero una cifra inferior, y va a generar una serie de problemas y de injusticias. Entonces, no es el proyecto correcto tampoco para un objetivo social que yo creo legítimo, que es que las personas de mayores ingresos paguen más, cosa que ya ocurre ahora y que podríamos aumentar. Natalie Campuzano. Indicar que esto no es una discusión que solamente se esté dando en Chile, sino que se está dando a nivel mundial en términos de diferentes mecanismos para poder llevar a tener mayor impuesto, en este caso de los que más tienen a raíz de la crisis sanitario-económica que se instala a nivel mundial. Y esto tiene que ver con la explosión de la deuda pública de los países, ¿no? Y todos, muchas organizaciones internacionales y organismos que son validados, espero que acá no me digan que la ONU no es un organismo serio o se quieren retirar de ella. El mismo secretario general de la ONU ha indicado también de poder tener una relación en los impuestos de las personas que más tienen, ¿no? Estados Unidos también ha estado hablando, Estados Unidos, ¿no? Que quiero instalar ese ejemplo. También en este caso el Fondo Monetario Internacional ha indicado que es necesario ir en esa dirección. Y creo que hoy hablar de la única vez para hablar de un impuesto a los súper ricos creo que es necesario. Y también no solamente en términos como si efectivamente sirve o no, yo creo que sí sirve. Hoy sumar es necesario porque estamos en una crisis económica y una crisis que hoy día a mucha gente le falta.
pero también creo que es necesario una señal política por parte de los que más tienen. Hoy día la desigualdad en Chile es brutal. Nuestro país es uno de los países más desiguales que hay en el mundo y nuestro presidente es uno de los multimillonarios y que está dentro de los súper ricos. Y creo que es necesario que se genere un gesto, y si no están los gestos, la voluntad es que existe la normativa. Y creo que ahí es necesario hablar de estos impuestos a los súper ricos, recordar que en nuestro país los principales impuestos son de toda la gente que no somos súper ricos, ¿no? En este caso el IVA, a través que se graba los distintos servicios que nosotros en este caso compramos, y cuando la economía no está estable, la economía genera, cuando no está estable, la economía genera una crisis, ¿no? Y es necesario tener estos aportes para generar normalidades dentro de la economía, para que podamos tener una economía estable y también un país que la gente pueda tener sus ingresos. Y quiero indicar que también hemos visto que durante esta crisis económica, los que más tienen han aumentado su patrimonio, ¿no? Han aumentado su patrimonio en pandemia, mientras la mayor parte de la población se ha empobrecido. Y eso tiene que ver con este versus de la economía especulativa, ¿no? Con la economía real de la casa. Y esa economía especulativa que tiene que ver con las rentas variables, cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de fondos mutuos, que sí lo pueden realizar, en este caso, las personas que más tienen, en este caso los súper ricos, y que tiene relación con un tema del panel pasado, ¿no? Que tiene que ver con la AFP, que también hay todo un círculo que algunos dicen que no, pero hay todo un círculo como tal, y aumenta el patrimonio. Y hoy cuando hablamos de este proyecto pone los puntos mínimos, ¿no? Ya se ha hecho en otros países. Entiendo que en algún momento existían más impuestos a los súper ricos y que ha ido durante esta última década han ido desapareciendo, pero a raíz de esta crisis nuevamente se vuelve a instalar, porque necesitamos buscar más impuestos y no puede ser que los impuestos salgan de aquellos que la están pasando más mal y que tengan que sostener la economía. Para mí es completamente necesario poder hablar de este impuesto a los súper ricos. Francisco, ya vuelvo a ustedes. Voy a sumarme a las palabras de Bernardo. Efectivamente, es un mal proyecto. Es un proyecto que está mal redactado y está mal estudiado. Este es un proyecto que promete mucho, que el eslogan es muy bonito, pero que en la práctica no va a recaudar lo que se está prometiendo recaudar. Y cuando tu costo administrativo de un impuesto es más alto que lo que vas a recaudar por esos impuestos, pasa a ser letra muerta. ¿A qué voy con esto? Este proyecto se plantea como un 2.5% sobre el patrimonio. No se individualiza cuál es el patrimonio, no se individualiza cómo vamos a cuantificar ese patrimonio, no se individualiza si es patrimonio bruto o si son activos flujos de libros. Se establece que se van a recaudar 6.200 millones de dólares, 6.200 millones de dólares, y el director de Servicio de Impuestos Internos te está diciendo que no vas a recaudar eso, sino que lo que vas a recaudar son 1.400 millones de dólares. O sea, te lo está bajando al tiro en un quinto. El proyecto plantea que se va a aplicar a 5.840 personas y el director de Servicio de Impuestos Internos te está diciendo que no, son 1.400. Entonces, te están diciendo que vas a recaudar 2 puntos del PIB, y eso en ningún país del mundo se ha logrado. Entonces, la cantidad de mentiras que están asociadas al proyecto es muy grande. De hecho, los economistas y economistas ligados al sector tanto de izquierda como de derecha han dicho que si nosotros logramos recaudar un 2% del PIB, pasaríamos a ser un ejemplo de laboratorio, porque no se ha conseguido en ningún lado. Y eso es súper importante decirlo porque es un proyecto que nos divide como sociedad, es un proyecto que no recauda lo que se busca, es un proyecto que no está bien calculado, es un proyecto que va a desgastar y que no se mete en atribuciones donde yo creo que sí podríamos echarle un poquito a mano. Yo per se soy un poco contrario a los impuestos, pero creo que si lo que buscamos es una mayor recaudación fiscal, bueno, metámonos primero en la tasa piramidal de cómo se pagan los impuestos en este país. Si efectivamente el mayor ingreso de nuestros 38 billones, que son los impuestos que se recaudan en Chile, son por IVA. Casi el 50% entre IVA e impuestos indirectos. La deuda pública también, pues efectivamente se te viene doblando presupuesto de la nación tras presupuesto de la nación, y hoy en día está ahí en 15 billones de presupuesto de deuda proyectada. Y eso dentro del presupuesto de la nación es casi un 20%. Entonces tenemos que ser un poco más serios. Yo llamo a los señores del Congreso a que no nos dejemos llevar por ciertos eslóganes y vayamos a impuestos que, si ellos quieren poner impuestos, que se recauden. Gabriela Lemparte tiene su cuaderno abierto sobre su falda, así que supongo que tiene números. Sí, Gabriel. Efectivamente. Mira, a ver, en términos generales, uno obviamente en tiempos de crisis los impuestos no son efectivamente la mejor solución. Siempre y cuando las ayudas lleguen a las personas, porque la verdad es que ayer y en distintos programas hemos visto que todas las ayudas que se han prometido, finalmente lo que va llegando es poquito y lo que se va quedando en el camino es harto, en distintos tipos de elementos que analizábamos, ¿no? Entonces yo quisiera señalar que más allá del impuesto a los súper ricos, que es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que fue aprobado con 25 votos de Chile Vamos, la idea de legislar, para que también pongamos las cosas, la pelota en el suelo. Esto no es una idea de la izquierda, esto es una idea bastante transversal que tiene a la moneda bastante molesta. Y que además tenemos un presidente que es uno de los súper ricos. Entonces,
A mí lo que más me preocupa en términos del impuesto a los súper ricos, que es un tema, creo que aquí la clase política una vez más comete un error. Y que comete un error que es esencial, que es no meterse en el tema de fondo. El tema de fondo en materia tributaria se llaman exenciones tributarias, señora y señor en su casa. Exenciones tributarias. Es ahí donde está 3.000 millones de dólares permanentes. 9.333 millones de dólares. Esto se lo presentaron al ministro Ignacio Briones y al director de la DIPRE, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, en noviembre del año 2021. Se lo presentaron y le dijeron, ¿sabe qué? Ni siquiera sabemos cómo se calculan y cuál es el criterio que tiene Chile para tener las exenciones tributarias que tiene. Ustedes me van a creer que el Club de Golf Los Leones, que tiene un avalúo fiscal de 77.000 millones de pesos, donde la acción para entrar, donde van los súper ricos, ¿no? Donde la acción para entrar cuesta 50 millones de pesos, ¿no paga contribuciones? Usted, señora, señor, que paga contribuciones en su casa, el Club de Golf Los Leones no paga contribuciones, no paga, porque afecta a ser a fines deportivos y educativos. Y así colegios, y así estadios, y así gente que sí genera plata. Entonces, y ahí también exenciones tributarias como por ejemplo la gente que tiene más de 2 DFLO. Esa persona que se compra 8 departamentos para renta, ese gallo no paga el impuesto que tiene que pagar. El impuesto a la ganancia capital en las transacciones bursátiles de las acciones más transadas. Usted puede vender acciones durante un año de las acciones más transadas y resulta que paga huevo impuesto. Entonces, si le vamos a meter manito, partamos por la recaudación de los impuestos. Y la que la lleva, y en esta sí que nadie en la clase política se ha atrevido, nadie ha tenido los cojones de meterse, y esta es transversal, aquí cruza todo, la de los camioneros, 1.461 millones de dólares recaudaríamos, lo mismo que el impuesto a los más ricos si lo aplicáramos, si igualáramos el impuesto a la gasolina al diésel, que además igualar el impuesto al diésel, que contamina más que la gasolina, es algo obvio. 88 millones de dólares si los camioneros dejaran de percibir el retorno que cargan a gastos cuando transportan. Entonces, lo que yo quiero decir es que aquí, una vez más, estamos apuntando al lado incorrecto. Y hablar también de la ganancia de capital, que recordar que también la sacó el expresidente Ricardo Lagos, sí, la concertación. Yo creo en un momento que había una crisis económica. Yo creo que el problema de las exenciones tributarias es que van quedando, entonces finalmente hay un gran pozo de casi 10.000 millones de dólares que está ahí, que el FMI, la OCDE dicen, échele mano, mírelo, y nadie se atreve a mirar. Y esto es bien transversal. Yo esto se lo he escuchado a distintos candidatos, Ignacio Briones, a Paula Narváez, se lo he escuchado también a Heraldo Muñoz, y también se lo escuché el fin de semana al ministro del Interior, y así primer ministro, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Echémosle mano a las exenciones tributarias antes de estar discutiendo un impuesto que la verdad sí, puede ser que sirva, pero la verdad es que es para un caso puntual, es para este tema, y yo comparto con Bernardo una cosa, pero discrepo con él en otra. Comparto en que no hay que subir porque los impuestos en un momento de crisis generan más incertidumbre, pero digamos también una cosa, siempre y cuando las ayudas lleguen, porque las ayudas no están llegando. Y yo después les puedo dar los datos de qué es lo que pasaría si se cobrara este impuesto del 2,5 sobre los patrimonios de 21 millones de pesos. Pero es un detalle interesante si uno hiciera el redondeo. Muchas gracias, será hasta el próximo programa después de la intervención de Ana. Gracias. Mi pregunta es ¿por qué ahí el temor de poder, en este caso, ir a los impuestos a los súper ricos, ¿no? Tenemos lo que dijo Gabriel, que yo creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo en esta crisis económica, pero ¿por qué no? ¿Por qué nunca intervenir esos recursos, ¿no? Mira, porque lo que pasa Espérate, Alejandro, un segundo tu intervención y voy con los candidatos. A ver, yo creo que hay un tema que es de fondo acá. Estamos partiendo de la base y nadie lo discute, y todo el mundo tiende a hablar de como que los impuestos es algo bueno. Los impuestos no es algo bueno. El impuesto, partamos de la base de que el propio nombre significa imponer algo a alguien. ¿Por qué? Porque tú estás metiéndole la mano al bolsillo a alguien de algo que ganó legítimamente. Cuando tú eres partidario de la libertad, que yo lo soy,
tú eres partidario de que las personas puedan hacer con su tiempo y con sus recursos lo que libremente quieran. El patrimonio es un fruto del ejercicio de la libertad de las personas, por lo tanto no es ilegítimo. Entonces, cuando tú de alguna manera decides que es un costo que le vas a imponer por vivir en sociedad, que parte de ese patrimonio tenga que pagarlo de alguna manera a la sociedad vía impuestos, lo que estás imponiendo es un gravamen. Es un gravamen que no es un bien en sí mismo. Por lo tanto, no deberíamos discutir alegremente ni transmitirle a toda la gente que es un beneficio poner más impuestos y cobrarle a los ricos. Es un costo, no es un beneficio. Entonces, si tú vas a poner un costo, tienes que pensar muy bien cómo lo vas a poner, si es el más eficiente, si es el más justo, si es el necesario. Y yo creo que todas esas cosas han dado los argumentos entre Francisco y Bernardo de que este no es el momento, ni el mecanismo, ni es justo tampoco. Nunca hemos tenido más de 30, 40 años, nunca vamos a tener. Con Bernardo y con César. Espera un segundo, me tengo que ir a la pausa, entonces quiero escuchar a Bernardo, a César y luego seguimos con el debate. Please, mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno es el proyecto que está en discusión en el Congreso, que es un mal proyecto técnicamente, ¿ya? Y de hecho casi todos los países han eliminado este tipo de impuestos, y apenas 3 países que lo tienen, y toda la recomendación del Fondo Monetario, el Banco Mundial, es cobrarle impuesto a los que más ganan y no el impuesto al patrimonio, y no el impuesto a los super ricos como está planteado aquí. Ahora, el segundo tema es el siguiente. Hay que preguntarse, ¿los ricos en Chile pagan más impuestos? Y la respuesta es sí. La tasa total que paga alguien de altos ingresos, entre IVA, impuestos específicos e impuesto a la renta, es 60%. ¿Alguien podría decir que pagar el 60% de lo que gana es poco? Yo creo que no. El tema es si se paga efectivamente, ¿no? Ahora, vamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que queda cerrar aquí? Lo que queda cerrar son exenciones, como decía Gabriel. La mayoría de las exenciones son generales, además, ¿no es cierto? O sea, si uno, por ejemplo, la exención más grande, ¿no es cierto?, es una exención que es para las pymes. No creo que nadie quiera cobrarle más impuestos a las pymes hoy día. La segunda exención tiene que ver con la construcción de vivienda. Bueno, obviamente si es que la devolución del IVA y el DFL2, las dos cosas al final, eso uno podría eliminarlo, pero obviamente eso va a significar que las viviendas van a ser un poco más caras también. Bueno, entonces, pero hay otras exenciones que sí benefician a los sectores de alto ingreso más proporcionalmente. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hincarle el diente, y porque hay que tener en cuenta que al final Alejandro tiene razón, los impuestos son siempre un costo. Y hay una gran diferencia entre a quién se le cobra legalmente el impuesto y quién lo paga. Por ejemplo, yo les pregunto, cuando uno va a comprar pan, ¿quién paga el IVA? ¿El comerciante que le hace el cheque al fisco por el IVA o uno como consumidor? Uno como consumidor. Sí. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de impuestos. Cuando uno le pone un impuesto a una empresa, por ejemplo, que es un impuesto muy equivocado, el alza que se está proponiendo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? La empresa va a crecer menos, va a contratar menos trabajadores o va a subir los precios. Y entonces el costo de ese impuesto se reparte en la sociedad. También lo paga el dueño, pero no lo paga solamente el dueño. Mira, yo creo que una de las cosas que necesitamos mejorar en la discusión pública es ver los datos concretos, ver la realidad. Por favor. Lo que César está planteando es una fantasía. Es un país de pesadilla que no existe, ¿no es cierto? Efectivamente, las personas viven con muy al justo, muchos no les alcanza, tienen la vida difícil. Pero es verdad que Chile pasó de ser un país pobre a un país de clase media. Eso es indudable. Ahora, ¿quiere decir que somos un país rico, que está todo fantástico, estupendo? Por supuesto que no. Está lleno de carencias y de problemas. Ahora, el objeto de este panel es hablar del impuesto a los súper ricos, ¿no es cierto?, para no confundirnos. Una cosa que por lo demás, y le aclaro a César, no es constitucional. Los impuestos no están en la Constitución, ¿no es cierto?, desde luego. Ahora, el impuesto a los súper ricos es un mal instrumento. ¿Quiénes lo tienen, por ejemplo? Argentina. ¿Y qué pasó en Argentina? 86.000 millones de dólares arrancaron de Argentina en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, es un mal sistema. Entonces, no nos vayamos por ahí. Vamos por las exenciones, vamos por lo que dice el Fondo Monetario, y decir, veamos cómo mejoramos el impuesto a los ingresos, ¿no? Y eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y busquemos una forma. Ahora, no es el momento hoy día de hacerlo, porque hoy día estamos en una situación económica muy mala y todavía no está muy claro cuánto va a necesitar Chile de impuestos tampoco, porque está subiendo mucho el cobre, y eso por lo demás es una excelente noticia para el fisco, que es el que más gana con eso. Entonces, al final, concentrémonos en las exenciones y en sacar adelante. Ahora, un tema que yo creo que también es falso y totalmente falso, es que las personas en una economía de mercado, que es la única economía que funciona en el mundo, dejémonos de tonteras, no hay otro sistema, digamos, aquí. Es falso que en una economía de mercado
las personas se hacen ricas a costa de los demás. Eso no es verdad. Bill Gates se hizo rico porque hizo un software fantástico y todos compramos ese software y todos lo hicimos rico, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que ha pasado con todos los millonarios en el mundo. Ahora, tampoco hay un grupo de hiper ricos y todo el resto, digamos, muerto de hambre. Eso no es así. Chile es un continuo de gente que tiene distintos niveles. Hay muchos empresarios medianos que están creciendo, muchos que están inventando cosas y todos estamos desarrollando el país de buena fe. Y yo los invito a eso, a mirar Chile con buena fe, a mirarlo con optimismo. Por supuesto que hay muchas falencias, muchas injusticias, muchas cosas que arreglar, pero esto no es una pesadilla, no vivimos en una pesadilla. Y Bea Sánchez va a marcar pauta. Bea, ¿te parece que es la posibilidad, esta conversación sobre la nueva Carta Fundamental, de correr un poquito los conos, ¿no? Y garantizar derechos que al día de hoy no están asegurados constitucionalmente? ¿Cómo te paras tú frente a esta discusión? Sí, primero una cosa, a propósito de lo que comentaba Francisco, y es que el derecho constitucional no es una cuestión estanca, es lo más político que existe. Y eso es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque no es que haya visiones únicas, ¿no? Es una conversación en Chile respecto a cómo nos queremos poner de acuerdo para la vida, para las reglas del juego. Entonces aquí no hay un solo derecho constitucional o esto es lo que vale, sino que esta es la conversación política que tiene que tener el país. Eso es lo primero que quiero decir, como a propósito del debate, ¿no? Sí. Y lo segundo, ¿por qué hoy día estamos en este proceso? Esto no cayó del cielo, esto se viene peleando hace años, mirando a la Constitución como un factor que ha definido no solamente un modelo económico, sino que además un modelo cultural y social de Chile. ¿Por qué estamos en esta conversación? Porque hubo una revuelta social. Y de la revuelta social, uno de los mecanismos para salir de ahí es justamente una nueva Constitución que busque exactamente lo que vamos a conversar hoy día. Porque ¿qué se decía en la revuelta? Que la vida en Chile es injusta, que la mitad de la gente gana hasta 450.000 pesos, que las pensiones ni siquiera se acercan al salario mínimo y no alcanzan ni siquiera para los adultos mayores para comprar los medicamentos que tienen que tomar cada mes, que la salud en el país está totalmente desfinanciada y separada directamente entre salud para pobre y salud para rico. Y así podría seguir, ¿no? Entonces, esta conversación es fundamental respecto a cómo queremos vivir la vida, cómo podemos ser como sociedad más felices. Y eso es lo que vamos a enfrentar. Y se abrió, y con esto termino, se abrió por una revuelta social. Y eso es importante decirlo. Espérame, pero hay una diferencia entre prestación y derecho. Y yo creo que eso es importante decirlo. Se materializa el derecho a través de las prestaciones, en gran parte, porque cuando tú resguardas el derecho a la educación, ¿cómo se materializa el derecho a la educación? Bueno, a través de la prestación del servicio educacional. Ya, pero parece haber una cosa en el lenguaje que salud, lo mismo. Pero primero hay una diferencia exactamente, y que no solamente de lenguaje, sino que también tiene que ver con una diferencia de vocación, ¿no? Esto no es asegurar ciertas prestaciones, como hoy día incluso aparece en la Constitución. Por eso digo, derecho que se asegura a través de prestaciones, pero el derecho es propiamente tal un derecho. Pero el derecho tiene que decir claramente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a pensiones. Yo quiero agregar uno que también tiene que ver con cómo miramos y cómo construimos una sociedad distinta, que es el derecho al cuidado, por ejemplo. Porque el tema de fondo de lo que estamos discutiendo acá es que hoy día, si hablamos de derechos sociales, hoy día son base de la desigualdad que hay en Chile. Hoy día hay un grupo muy pequeño de personas que tienen la libertad en Chile, efectivamente, de decidir, de poder emprender, de poder buscar dónde viven y cómo viven, y hay un grueso de la población que no. Entonces, ¿cómo esta Constitución puede garantizar esos derechos? Y yo por eso creo que, y ahí coincido, con que esto no es una lista larga de derechos. Esta es una Constitución que es un cuerpo completo que tiene que garantizar esos derechos. Tal como hoy día tenemos un Estado que es subsidiario, y es subsidiario porque toda la Constitución lo hace subsidiario, lo que necesitamos es cambiar a un Estado distinto de derechos sociales, de una democracia paritaria. Y eso es todo el cuerpo legal y no solamente un listado de derechos. Muy distinto, digamos, pero la manera en que se materializa. Lo que pasa es que creo que es importante definir esa conversación, porque ¿de qué hablamos de fondo cuando hablamos de la Constitución? Hablamos del poder. ¿De quién tiene el poder en Chile? Las constituciones de un país lo que definen es ese reparto de poder. Entonces creo que no es solamente el Estado o el mercado, acá hay una pata muy importante que es la población. Pero creo que la participación... Pero es que es bueno decirlo, porque creo que no son... Los derechos sociales nos van en un carril separadito de todo el resto de la Constitución. ¿Quién quiere? Yo también. Todos quieren. Magdalena Miller. Ya, la que no levantó la mano. ¿Cómo? ¿Si levantaste la mano? No, sí levanté. Siempre me gusta opinar y preguntar sobre todo. Sí. Mira, yo veo...
Beatriz Sánchez, desde que fue candidata presidencial, le veo siempre el mismo discurso, ¿cierto? De garantizar estos derechos sociales, de que la sociedad cambió, de que la desigualdad. ¿Qué te importa a ti más, Beatriz? Me gustaría saber, porque hay un énfasis siempre en la desigualdad, que yo creo que existe, pero ¿te importa más que seamos todos iguales en la pobreza? ¿O que pueda haber unos muy ricos y que los más pobres seamos normales? O sea, ¿te importa más que seamos iguales en la pobreza o desiguales en la riqueza? ¿Qué te importa más a ti? Buena pregunta. Creo que la pregunta tiene como una trampa de fondo, porque evidentemente cuando tú tratas de igualar en el estándar más bajo, ¿quién te va a decir sí, quiero que seamos todos igual de pobres? No que tú quieras, sino que te importe más. Sí, lo que me importa más es que hoy día, cuando todo lo que produce este país, el 30% se queda en el 1% de las manos de Chile. Es que no es así. El 20% en el 0,01%. Es que la inversión le llega a toda la sociedad, pues, Beatriz. Entonces, independiente de las ganancias y que tenga el inversionista, al final la sociedad completa gana de eso. O sea, si fuese cierto, la mitad de la gente no ganaría 450 lucas que no alcanzan ni para ir al supermercado. Que es un punto súper interesante que toca Magda, que es respecto a los modelos. ¿Qué modelo te gusta más y si efectivamente te preocupa más la superación de la pobreza o el tema de la desigualdad y la concentración de la riqueza? Porque si como política pública queremos impulsar que un país saque gente de la pobreza, yo no sé por qué queremos cambiar el modelo. Si dentro de toda Latinoamérica somos el que tiene los índices más bajos de pobreza. Y eso lo acaba de decir la CEPAL. De pobreza. Pregunta para ustedes dos panelistas. ¿A ustedes les gusta cómo está este país? ¿Consideran que es un país feliz, que la gente se puede desarrollar, que puede tomar decisiones? ¿A ustedes les gusta cómo está el país? Creo que la pregunta es tramposa también. Porque efectivamente este es un país que ha crecido mucho con el transcurso de los años, pero que para mí lo más importante de este país es que ha logrado sacar gente de la pobreza. Mucha gente de la pobreza. Y respecto al vecindario, que es con los países que a mí me gusta acompañar. Esa es mi pregunta. ¿Con eso basta? No basta, pero no hay que retroceder. Pero con mi modelo, más fácil sale la pobreza que con el modelo de la izquierda. Creo que hemos salido de la pobreza con otro modelo, esa es mi duda. Con nuestro modelo. El modelo ¡Para un poco! Vean, ¿qué consagramos? Quiero ir a los temas más concretos. Tú vas a llegar a la convención y vas a decir, yo tengo la impresión que esto hay que consagrarlo y no está en el día de hoy consagrado. Algo que no esté o algo que esté y que sea más... está consagrado de alguna manera o se apunta a eso, pero no se cumple. Mira, creo que hay cuestiones que son, y justamente para no hablar como de este catálogo de derechos, porque yo tampoco creo en eso, sino que creo que hay ciertos aspectos de la vida o ciertas áreas que hacen la diferencia entre una vida digna y una vida que no lo es. Y creo que hoy día mucha gente en Chile tiene vida que no es digna y quiero poner acento en eso. Entonces, ¿cuáles son estos derechos principales como para que tú puedas efectivamente hacer tu vida con mayor libertad, con mayor felicidad, sentirte mejor en la sociedad? Primero, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Y ojo que cuando hablamos del derecho a la vivienda, y solamente... Derecho a la vivienda digna. Pero no solamente la palabra dignidad, sino que para que exista derecho a la vivienda no es solamente construir una casa donde cayó, ¿no? Tiene que ver con todo el entorno, que es un derecho a la ciudad, como se habla, hoy día se habla también del derecho a la ciudad más que el derecho a la vivienda digna, porque eso limita, ¿no? Y en el derecho a la ciudad, y ahí también entra lo que decía la Nati, que es distinto una persona que vive con toda la locomoción muy cerca de su casa a una persona que la fueron a tirar a su familia a un lado, como ha pasado acá en las políticas públicas que hemos tenido de vivienda en los últimos años, y que queda totalmente fuera de la ciudad. Entonces, entendiendo ese tipo, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la educación, porque efectivamente la educación es lo que cambia las sociedades. Está el derecho al agua hoy día, porque creo que estamos enfrentando una crisis climática y no puede quedar fuera de la discusión, es muy importante. El derecho a las pensiones, creo que hoy día uno de los grandes temas y de los grandes bolsones de pobreza que estaban produciendo son las pensiones, y yo agrego el derecho al cuidado. Y aquí, ¿por qué el derecho al cuidado? Porque me parece fundamental que en una sociedad, en la sociedad de hoy día, se reconozca un trabajo que hacemos las mujeres y que otras lo hacen con dedicación 100% cuando son cuidadoras de sus hijos o hijas o de personas postradas, y que hoy día no se reconoce. Y no solamente no se reconoce, sino que además limita la posibilidad de la mujer a salir al mercado laboral y además le afectan sus pensiones. ¿Y por qué es importante? No solamente por este cambio, ¿no? Este cambio de mirada, sino porque eso significa construir la sociedad sintiéndonos todas y todos responsables de lo que nos pasa. No que una cosa es responsabilidad tuya, lo otro es a puerta cerrada responsabilidad tuya, sino una sociedad que se preocupe colectivamente de lo que nos pasa a mujeres,
a hombres, a personas que están en situación de discapacidad, en fin. No, estoy totalmente de acuerdo. La Constitución, de hecho, no va a cambiar mágicamente las cosas, sino que nos va a dar... repetirlo eso una y otra vez. No, yo para lo tengo no generar muy claro. expectativas. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar la posibilidad, la Constitución, es de poder como sociedad ponernos de acuerdo en el tipo de educación que queremos, el tipo de pensiones que queremos, que nunca lo hemos discutido, nunca se nos impuso un sistema de FP. ¿Cómo cambiamos que el 2008 salud? y el 2008 que ha funcionado mejor que cualquier sistema en el mundo en cuanto a rentabilidad. ¿En serio? Sí, en cuanto a rentabilidad. Wow. Sí. Y el sistema mixto que se de cualquier discutió forma que tú inviertas esa plata, no le llega ni a los talones ni a la AFP. Yo creo que no cambiamos la realidad. es un poco riesgoso. Lo que pasa es que... 70% de rentabilidad creo que, histórica. Pancho, por muchos errores que tengan, no Pancho, cambiemos Magda, los números. ¿le voy a dar la palabra? Sí, pueden hacer todos los cálculos. El tema es, ¿cuál es la pensión que recibe los chilenos y las chilenas? Entonces veamos eso primero. Lo que yo quería agregar es que cuando queremos garantizar derechos, y aquí quiero insistir en esto, no es solamente el cuerpo completo de la Constitución, y por eso hay que tener una mirada global de lo que vamos a hacer, tiene que buscar garantizar esos derechos, y no es solamente por instalar el cálculo de cómo se va a financiar o cómo instalamos la calidad, sino que hay un aspecto muy importante que tiene que quedar consagrado en la Constitución, y aquí yo hablo de ejes en ese sentido, y por eso hablaba de repartir el poder, porque es vital que la Constitución, no como la que tenemos hoy día, que expresamente dejó a la gente afuera, que expresamente, y aquí todos los que son abogados constitucionalistas lo saben, se hizo para, de una manera muy autoritaria, ¿no? La idea es que la nueva Constitución pueda incorporar a las personas, que podamos participar de las decisiones que se toman. Eso es vital y eso también ayuda a que los derechos sociales se cumplan. ¿De qué manera se participa? Iniciativas populares de ley, con plebiscitos, pero también con sistema de control activo a las autoridades, con sistema de transparencia activa, con una sociedad que también puede ser parte de las planificaciones nacionales y regionales, de presupuestos participativos, que haya una defensoría popular que medie entre las personas y el Estado. O sea, hay formas en que podemos cambiar la democracia que vivimos y que también ayuda a que estos derechos se vayan garantizando porque están las personas ahí para apuntar y tomar decisiones al respecto. Eso es muy importante. Beatriz, todo eso lo pedía la calle, pero pedía también que la Constitución le hiciera a gente nueva, que los políticos se fueran para la casa. ¿Dónde queda tu candidatura con eso? Bueno, yo nunca he ocupado un cargo en Chile, un cargo en el Estado. Pero eres una política de hace varios años. Por supuesto. Sí. De hecho, yo me consideraba una actora, una actriz política cuando era periodista. Yo creo que la política es nuestra. No le engañen, no es de otros. La política es de cada uno. Ustedes son aquí políticos, actores políticas y políticos. Sí, ¿no? Por supuesto. A mucho orgullo. A mucho orgullo. Yo también, Chahorra. a mucho orgullo. De hecho, sí. ¿Y por qué? Yo me sentía como una actriz política desde antes, desde que era periodista. Y di el salto a la política más partidaria o partidista, si ustedes quieren, porque me preocupaba justamente esto. Me preocupaba que cambiáramos la base o los ejes de la discusión en Chile. Que corriéramos el cerco. Hablamos de gobierno feminista y eso lo construimos con compañeras como la Nati, porque queríamos instalar otras discusiones en el centro. Y creo que eso es lo más importante del proceso que estamos viviendo ahora para una nueva Constitución. Sí, yo quería tocar un punto. Hace poco salió un estudio del Consejo de Transparencia que dice que solo 2 de cada 10 chilenos confían en el Estado. Y otro estudio dice que el 85% de la gente tiene susto, miedo, de que el Estado se le meta cada vez más en su vida. ¿Cómo compatibilizamos eso? Se lo pregunto a Constanza y a Beatriz. ¿Cómo compatibilizamos ese sentimiento, esa sensación de la gente hoy en día con este Estado solidario, como quiere Beatriz, más subsidiario, como me imagino que quiere Constanza? Esa percepción a la Constitución. ¿Parto yo? No. A ver, vea. Sí, creo que una parte importante de lo que sostenemos es efectivamente fortalecer el Estado, pero también, y yo lo dije antes, esto no puede ser sin esta otra pata, le digo yo, a lo mejor no es la mejor palabra, pero parte, que es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar de las decisiones. Y esa es una forma, además, y por eso lo decía como claramente, control activo de las autoridades electas. O sea, la relación hoy día no es solamente los privados o el mercado y el Estado. Ahí está todo la ciudadanía tiene que tomar parte en lo que sucede, con decisiones directamente, con también formas de votación o de forzar discusiones. Esa es una forma en que además empezamos a establecer una relación distinta a la que existe hoy día. Yo creo en un Estado mucho más fuerte, mucho más moderno, pero mucho más fuerte del que está hoy día, pero creo también que es muy necesario al mismo tiempo que entre de lleno la participación ciudadana en muchas de las decisiones. ¿Más Estado o más fuerte?
un Estado más fuerte y es más grande. Más tiene grande. que hacerse cargo. O sea, gastamos más tiene que en aparato público. Lo que pasa es que yo creo que el gasto es una cuestión bien relativa, porque ¿dónde se gasta? Es que el Estado no genera, entonces gasta al final de los impuestos de todos nosotros. Yo diría que sí genera. Yo diría que, por ejemplo, para que tú pudieras venir desde tu casa acá, hay calles públicas, se mantienen, están los municipios, se limpia la basura, se hace ornato, o sea, todo eso tiene que ver con que tú puedas vivir y desarrollar tu vida. El Estado no es ausente. El Estado es parte de nuestra vida cotidiana. Uno puede querer verlo o no querer verlo, pero existe. Y lo que hoy día tenemos que hacer es un mejor Estado. Un Estado que sea más robusto, pero también más moderno. Y siempre con participación activa de la ciudadanía, porque esa es la contraparte principalmente de lo que ocurre en el país. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fáciles son las cosas con Soho y muy también amable con el estado de cosas pandémicos, ¿no? Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar la variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble, sin la necesidad de salir de tu casita. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona lo que requieras y listo. En unos días van a estar en la puerta de tu casa, así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos y todas. Ven el programa, así que les mandamos un abrazo. Bueno, tienen que verlo, si tienen el auspicio acá, ¿cómo no lo van a ver? Seríamos mucho. Estas mascarillas que lucen mucho mejor, por ejemplo, Natalie Campuzano, que uno, y Pancho también, por supuesto, que ahí esbozó una sonrisa por primera vez en 48 horas, también la luce muy, muy bien. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. Y saludamos a Publimetro, que es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización en curso. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo y es parte de la conversación de Sin Filtros, por supuesto, de cada día. Carol, quiero saber si compartes el diagnóstico que entrega Alex. Absolutamente. Tú has estado cerca de este tema también. Así es, y efectivamente hay un problema grave que es de base, que los niños cuando ya fueron vulnerados, cuando ya han sido vulnerados y llegan al sistema de protección, ya es tarde. Nosotros, cuando me tocó ser subsecretaria, desarrollamos un sistema de alerta temprana que esperamos que pueda ser implementado a lo largo de todo el país, que se llama Alerta Niñez, que a través de ciertos parámetros puede ir levantando situaciones de riesgo. Pero aquí la clave es el apoyo de la familia desde el momento de la concepción en adelante, porque durante el embarazo de la madre también se generan consecuencias posteriores que van a dejar, que marcan a los niños hasta mucho después, hasta los adultos incluso, ¿cierto? Entonces tenemos que apoyar a las familias, a las madres embarazadas, a las madres en conflicto de su embarazo en caso de que así sea, y ahí en adelante durante toda la cadena, y eso es parte de lo que hace la Subsecretaría de la Niñez a través del programa Chile Crece Contigo, creado por la presidenta Bachelet, que se ha ido fortaleciendo. Entonces, el primer paso es preventivo. Ya. Pero cuando eso ya no pasó, que parece ser el caso de la mayoría de los niños y niñas y adolescentes que llegan ahí. Tiene toda la razón, que la gente cree que los niños llegan al Sename, uno, porque infringieron la ley. Ya. Eso está absolutamente mal, porque esos son los niños infractores de ley que solo debiesen estar bajo la tutela del Ministerio de Justicia, aunque también hay que intervenirlos de otra forma porque también han sido vulnerados. Ajá. Y lo que hicimos ahora fue separar y transformar la parte de protección, que son los niños que fueron vulnerados por sus propias familias, probablemente la mayoría de los casos, en el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde están las personas vulnerables. Entonces los niños vulnerables como tal tienen que estar ahí. No pueden estar en justicia porque ¿por qué vamos a castigar o vamos a tratar de forma punitiva a alguien que ha sido solamente vulnerado? Entonces ese es un primer punto. Y lo otro es que la gente tiene la sensación de que el niño que llega, que ha sido vulnerado, o que el niño que está en el Sename, como se llama, es un niño que perdió a su papá y a su mamá en un accidente de auto, o sea, como Oliver Twist, una cosa
Ani la huerfanita, y la verdad es que no es así. Son niños que han sufrido desde probablemente durante del embarazo de la madre con consumo problemático de alcohol y droga, muchas veces vulnerados sexualmente, psicológicamente durante toda su vida, discriminados en múltiples oportunidades, con índices de pobreza dramáticos. Por lo tanto, cuando ya llegan, están con problemas de salud mental brutales y no solamente de salud mental, de salud de todo tipo, la gran mayoría. Por lo tanto, no es que sea fácil, y como decía Alex, el desafío de los profesionales que se enfrentan a esos niños y sobre todo ya a los más adolescentes es brutal, es muy complejo. Y tenemos hoy día una sociedad que no se hace cargo. ¿Por qué? Porque siempre era a los niños del Sename, ¿quién los trata? El Sename. O sea, a los niños vulnerados, ¿quién los trata? El Sename. Y no, necesitamos salud, educación, droga, además que todo lo que tiene que ver con narcocultura que decía seguridad, o sea, necesitamos involucrar a todos los actores relevantes, justicia, que muchas veces, justicia, no el Ministerio de Justicia, estoy hablando de los tribunales, que muchas veces minimizan el tema, por ejemplo, de las niñas que las merodean para poder prostituirlas y las estigmatizan y dicen, bueno, pero si a ella le gusta, o sea, literal. Por lo tanto, tenemos un problema gravísimo y por eso yo, que no soy partidaria de ir poniendo en la Constitución cada uno de los grupos de interés, porque creo que tenemos que, en el fondo, igualar los derechos para toda la persona humana, digamos, para todos, independiente de sus características. Pero la protección de la infancia parece ser un punto que tiene que ser debatido. Creo que tenemos que visibilizarlo así, porque se muere lo que me muere a mí. O sea, me tocó a mí liderar, porque fui la primera subsecretaria de la niñez, convencer a todos los ministerios que todos tenían una responsabilidad y que el Ministerio de Obras Públicas, que es como el más difícil de visualizar, cuando diseña sus políticas también tiene que pensar en los niños. Y una de las cosas que yo cambiaría es que jamás diría en la Constitución que el ciudadano es desde los 18 años. O sea, el ciudadano con derecho a voto será desde los 18 años, pero el chileno es desde la concepción hasta la muerte. Claro, yo tengo una pregunta. Disculpa, por favor. Mira, este cambio de servicio, estamos sacando al Sename bajo su nueva figura jurídica y lo estamos sacando al Ministerio de Justicia y lo estamos entregando al Ministerio de Desarrollo Social y la Familia y estamos realizando un aumento en el 40% del presupuesto de este servicio, este nombre largo que ya no sabemos cómo pronunciarlo. Familia de arriba ya. ¿Te parece suficiente? ¿Tú crees que ese es el camino, que esta institucionalidad basta para que nos explique un poco si este sistema va a funcionar mejor que el anterior? Voy a decir una cosa que es dramática porque yo estuve durante 3 años tramitando este proyecto de ley. La ley no cambia la realidad y el problema del Sename no era su ley, sino que era cómo funcionaba. Ahora, esta nueva ley contribuye a cambiar muchos paradigmas. Por ejemplo, lo que hace este servicio es fortalecer los programas ambulatorios para evitar que se le quite un niño a una familia, cambia las residencias masivas por residencias personalizadas, entrega muchas mayores responsabilidades a que tienen a cargo los niños, sanciones, incluso penales, y también, además de entregar más recursos, entrega capacitación continua y muchas otras medidas de evaluación y de apoyo permanente a los funcionarios que trabajan ahí. Sin embargo, todavía ese 40% de aumento, en mi opinión, tiene que ser mucho más para que se puedan pagar los sueldos que corresponden, que dice Alex, y para poder tener gente capacitada ahí y cambiar este modelo que se ha cambiado a residencias familiares en que efectivamente hay muchos menos niños a cargo de cada uno de los especialistas. Por lo tanto, esto cambia la realidad de por sí, o sea, el hecho de aprobar una ley que todavía no entra en vigencia, el nuevo servicio, no cambia la realidad, sino que es un tema cultural, es un tema, tenemos que cambiar mucho y pregúntenle a cualquiera de los ministros de Hacienda de este gobierno cómo peleé con ellos yo, porque según yo había que poner muchísimo más. Gabriel, ahora yo comparto lo que hemos dicho aquí, lo que dijo Carol al principio, lo mismo que reconocí yo al principio, digamos, ¿no? Que la ley no va a cambiar la estructura, esto requiere de un cambio cultural, Alex lo dijo súper bien. Tengo que hacerte una pregunta más política, pero que tiene que ver con el ámbito de la protección y sobre todo con la criminología en general, Carol. Tú cuando saliste del gobierno tuviste unas declaraciones respecto de reponer la pena de muerte en Chile. ¿Cambiaste esa opinión? Porque uno entiende que hay momentos en que uno dice cosas, ¿cambiaste esa opinión? Y si no la cambiaste como candidata constituyente, ¿tú le explicas a la gente que es imposible reponer la pena de muerte en Chile? Lo que pasa es que Pamela Giles quiso agarrar de mi fama y dijo que yo había dicho eso. Cuando lo que yo dije es que lamentablemente
empatizaba y entendía a las familias que le había matado a un niño, una persona que había violado, que había estado presa, que no sé qué, empatizaba con esa mamá que pensaba en la pena de muerte. Y yo lo tengo textual, tengo el video en todas partes. O sea, jamás dije que estaba a favor de la pena de muerte. De hecho, estoy en contra de la pena de muerte. Pero me pongo en el lugar de esa familia y digo, entiendo Era que bueno piensen. que pudieras aclararlo. Exactamente. Así que estoy en contra de la pena de muerte, soy pro vida siempre. Constanza, si es que llegas a la constituyente, yo imagino que en una de las primeras sesiones, ¿no? Te preguntarán, ¿no será tema de conversación? ¿Qué es lo que hacemos con el Estado? ¿Qué Estado queremos construir? ¿Qué es lo que dirías? Mira, yo creo que esta es una discusión súper interesante y si me permitís hacer una vueltita un poquito más larga, creo que cuando se habla de nuevo modelo de sociedad, no estamos hablando solo del Estado. O sea, sería una visión media estatista nomás de ver, la verdad. Un modelo de sociedad se construye con democracia, con una visión política, con una forma de administrar el Estado, con una forma de relacionarnos como sociedad y, por cierto, también con un Estado. Respecto a este último punto, a mí me parece clave avanzar en una visión que hemos puesto las feministas también sobre la mesa y que le decía Irina anteriormente respecto a los cuidados. Los cuidados que básicamente se trata desde cuando uno está enfermo y necesita que alguien se haga cargo, necesita, digamos, tener acceso a la salud, o los niños, niñas y adolescentes que cuando son chicos necesitan tener algún tipo de cuidado, o los abuelitos, las personas enfermas. Todos esos cuidados que se requieren en la sociedad hoy día están invisibilizados. Y creo que la pandemia nos dio la posibilidad de verlo y de ver cómo la vida funciona y el sistema productivo funciona mejor cuando visibilizamos estas tareas y cuando entonces avanzamos no solo en una corresponsabilidad de género respecto a las tareas domésticas, que ahora está muy de moda que los chiquillos se sacan fotos lavando la loza, así como lo estamos Hay un ministro que se tomó una foto. Sí, de hecho. Hace unos días. Hace unos días atrás, y varios más lo he visto por ahí, sino una corresponsabilidad social. Y eso habla de derechos sociales universales que permitan ciertas condiciones básicas para la ciudadanía, hablar del derecho al cuidado propiamente tal, y por cierto también hablar de una cuestión que se habla poco cuando hablamos del rol del Estado, pero que es el cuidado también de la naturaleza. No vamos a tener planeta en un par de décadas más si es que no nos hacemos cargo hoy día de eso. Y ahí hay una visión integral que poner sobre la mesa que yo creo que es fundamental. Y al momento de hablar de Estado, pero si vamos a ampliar la discusión, bueno, hablemos de democracia, de descentralización económica, política, administrativa, cultural, y donde, por ejemplo... de los talentos también. La gente que se va de las regiones no vuelve nunca y se queda concentrado el talento acá en Santiago. Claro, y ojo que cuando hablemos de descentralización también va a ser interesante el tema de los pueblos originarios, porque eso también es ceder poder para la autonomía y para el libre desarrollo de comunidades y de cosmovisiones que hoy día habitan en nuestro territorio. Siento que están de acuerdo. ¿A ustedes no les pasa? Yo en general haría un llamado a los sectores de derecha en particular, en general, a Ricardo en particular, porque creo que tiene disposición al diálogo también, a que en vez de poner los peros adelante, pongamos los desafíos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy muy disponible para eso, pero no me digan que por no hablar de primero de Estado no podemos hablar de derecho. Hablemos de derecho y hablemos de Estado y aprovechemos de que vamos a redactar una nueva Carta Constitucional donde vamos a poner de nuevo las reglas del juego, esta vez que sean un poquito más equitativas, que traten a la gente un poquito más, con un poquito más de igualdad, al menos, y ahí hablemos en términos concretos. Exactamente. Derecho a un derecho a la salud universal. Eso significa que hoy día, que cambiemos, por ejemplo, cómo hoy día están repartidos los recursos, porque hoy día el 80% de la gente se atiende en el sistema público, pero solo el 20% de los recursos que se cotizan van al sistema público. Algo no está bien ahí. ¿Qué pasa si metemos todos esos fondos a un gran sistema universal de salud y le aseguramos salud de calidad a todos y todas? Ahí el Estado va a tener que cumplir un rol. ¿Y cómo atiende el sistema público a la gente? El sistema público. Ese que tú quieres fortalecer, pongámosle más recursos, perfecto, pero mejorémoslo un poquito porque el Estado en Chile sigue funcionando. Bueno, para eso son los recursos, por Ricardo. Si las cosas no operan porque se va. Perdona, y ese es el punto que yo quiero que... No, porque aquí hay un esfuerzo... Es que tú ya hablaste de esto, déjame darme un puntito para profundizar que me interrumpiste, porque me parece importante, es que lo entendí perfecto. Un segundo. Discrepo. Y lo que quiero decir es que cuando hablamos de sistema público de salud, eso no tiene por qué significar que repliquemos lo público que existe hasta ahora, que precisamente ha sido excluido y ha sido desprotegido y ha terminado funcionando mal, precisamente porque hay un principio de subsidiariedad que hizo que el Estado saliera de ahí. Y veamos lo que pasa en materia de educación. Es que eso es cierto. No. Y el principio de subsidiariedad ha permitido eso. El 80% de la cobertura de salud es del Estado y ahora me dice que el Estado no está diciendo. No cuadra. No cuadra. A ver,
Cuando uno cotiza en ISAPRES y en FONASA, en ISAPRES y en FONASA, el 80% de esos montos de cotización hoy día están en las ISAPRES. El problema es que el 80% de la población se atiende en FONASA, pero de ahí el 20% es lo único que accede. Obvio que va a funcionar mal el sistema público. Si aquí el problema no es de recursos, y la derecha siempre trata de hacernos pensar, y lo repiten, claro, aquí todo el mundo quiere derecho, pero los recursos son escasos. La verdad es que no son escasos, están mal repartidos. Y como lo decía también Irina al principio, está mal repartido el chancho cuando pensamos en cuánto acumula el 1% más rico de Chile y cuánto acumula el sistema privado de salud hoy día. Bueno, yo quiero que el Estado muerda. Para mí eso es lo importante. Da lo mismo si es gran, chiquitito, si es un perro agresivo, si es un schnauzer, si es un gran perro, que muerda. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, echo de menos a Gabriel en este estudio. No es Nicolás que te quiera mirar en menos tu rol que estás cumpliendo en este panel. Pero lo hundió. Él decía mucho, y le voy a copiar la frase, discúlpame de ya, te la nacionalizo porque no te la voy a pagar. Se está comiendo un asado en este momento, no lo está viendo, te lo aseguro. Que hay que sacar los eslóganes que están dentro de todo el discurso constitucional. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales en esta nueva constitución, hay que analizar modelos de desarrollo y ver qué modelo es el que más se puede adaptar a la realidad chilena. Y una parte muy importante de eso es la responsabilidad. Porque si decimos que vamos a garantizar 10.000 derechos sociales en la Constitución, como lo hace la Constitución de Ecuador, de Bolivia, que tienen más de 100 derechos consagrados en sus primeros 100 artículos, constituciones de 450 artículos, es un poco descabellado. Sin embargo, hay países que lo hacen mucho mejor, no estableciendo estos catálogos largos como Alemania, como España, que se lo entregan a una norma de rango inferior. Entonces, ¿qué modelo es el que te gusta a ti, Connie? Porque yo veo que acá no hay mucha diferencia en torno a si vamos a modificar el modelo de libre mercado, porque al parecer estamos todos de acuerdo que la economía social de mercado es el modelo que hoy en día rige y al parecer no lo vamos a cambiar por otro, porque nadie lo ha planteado. Sería bueno también que lo plantearan, si lo queremos cambiar. Pero en esta elección de modelos, ¿cómo lo hacemos? ¿Le copiamos un poco a los alemanes, estableciendo un mandato de efectividad? ¿O le copiamos un poco a Colombia, por ejemplo, que a través de su Corte Suprema ha establecido el deber del Estado de otorgarse estas prestaciones? ¿Cuál te gusta más a ti? Mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro, y que a veces pareciera no queda medio difuso en esta discusión, porque confundimos el debate constitucional con muchas veces políticas públicas o legislativas, que son otros debates. Entonces, yo me quiero centrar en el tema constitucional. ¿Por qué? La nueva constitución, el debate constituyente, lo que nos permite es definir el norte que queremos que siga el país. Y en términos de norte, yo quiero cambiar el modelo de sociedad que tenemos hasta ahora y proponer uno distinto. Y en eso no tengo ningún problema. Quiero un modelo de Estado, un modelo de sociedad donde se aseguren los derechos sociales, y no estoy hablando de un catálogo de 10.000, te los puedo nombrar con una mano. Educación, salud, pensiones, vivienda, trabajo digno. Cinco. No son más que eso, pero son fundamentales hoy día para dar cierta igualdad a la sociedad, y creo que ese es un norte. Ahora, si nos vamos al debate de cómo hacemos eso posible, bueno, me encantaría agarrar, por ejemplo, la experiencia que tú planteas alemana, que tiene que ver con una planificación y una proyección de desarrollo, porque evidentemente no es que uno ponga la cuestión en la Constitución y al día siguiente esté listo. Y eso la gente también lo entiende. Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, vamos a las políticas públicas, y en ese debate a mí me gustan los planes de desarrollo en distintos ámbitos en los que se va a trabajar. Y en eso pueden haber, por ejemplo, para plantearnos un nuevo modelo de desarrollo, que no lo vamos a terminar de resolver en el debate constituyente, pero sí vamos a dar orientaciones hacia dónde. Y a mí me gustaría que fuéramos un país que empezara a pensarse ya no solo como el último país del mundo, así chiquitito al final, sino que pensáramos a pensar un poquito más en grande. Y eso significa pensarnos como sur global, eso significa pensarnos como región latinoamericana, para poder mejorar en términos económicos y de producción, pero ojo, con una economía que responda a las necesidades de las personas y no al revés. Sí. Nico, eso es el modelo alemán. Sí, no, porque lo que yo estoy planteando es que la Constitución tiene que tener mandatos de efectividad, como los alemanes. No, a ver, voy a ser más clara si es que no lo he podido hacer. La Constitución tiene que tener claridad y un mandato explícito, asegurar estos 5 derechos que te planteé en términos de gratuidad y universalidad y dignidad. Eso tiene que estar claro. Cómo eso se implementa después es parte de políticas públicas que tiene que ver con otra dimensión del debate. A mí también me gusta el modelo alemán, por eso me parece muy bueno. Derrotó el eslogan. Invocando el empate, yo creo que Constanza acaba de derrumbar tu eslogan, Francisco, acerca del catálogo infinito de derechos sociales. Que yo creo que es un mito. A mí me gusta mucho. Sí, yo creo que Constanza lo explicó súper bien. 5, yo creo que quizá un poco más también. Y nos falta una capatita. Pero no una cuestión, no es un eslogan como el que tú dices para invocar a Gabriel de un catálogo infinito, no, a eso nos quieren llevar a debatir y no exactamente porque se caricaturiza un poco esto de ustedes quieren una constitución llena de derechos. Mira, a mí me gustan los derechos. Sí, yo estoy preguntando. Y creo que como está hoy día el proceso constituyente, al menos estos 5 son fundamentales de que estén.
Y por eso yo me las quiero jugar. Y ojo, que creo que hay una cuestión que se habla poco también, nos hemos centrado harto en derecho. Me encantaría que habláramos de democracia, de sistema político y democrático, porque eso va a ser también fundamental para que no estemos decidiendo solo 155 constituyentes cuál es el futuro de Chile, sino que lo estén decidiendo los 18 millones de personas en el país. Ricardo, Connie, terminamos el programa. No alcanzamos. Así es así el tiempo. Esa maldita daga que te lame los pies, como decía un artista por ahí, bueno, se nos pasó. Así es que comenzamos a despedir el show de hoy. Le queremos dar las gracias. Constanza, muchas gracias por estar acá. Ricardo, gracias por estar acá. Al panel, como siempre, espléndidos, linda camisa hoy día. Faltaba. Francisco, sí, me faltaba, no lo había planteado. Y a todos ustedes nos encontramos mañana, por supuesto, a las 21 horas a través de Vive. El capítulo de hoy lo ven mañana en YouTube y el de mañana así, sucesivamente, Sin Filtros-TV. Aquí estamos, construyendo el Chile que viene. Que estén bien. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Y, porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña.